Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo momento con la palabra de Dios. Que el Señor nos esté bendiciendo en este día, nos esté dando la fortaleza necesaria, teniendo en cuenta que estamos atravesando un tiempo difícil, un tiempo de crisis, algo que no solamente puede tocar una familia, sino que le está tocando al mundo entero, ¿no? Realmente esta crisis pandémica, este coronavirus que está presente en nuestras vidas, está presente en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en nuestras familias, está presente en la iglesia y está presente en cualquier otro tipo de actividad que el hombre esté realizando. Trae enfermedad, trae secuelas, trae muerte, trae tristeza, pobreza, realmente trae dominio, ¿sí? Nos están dirigiendo en las cosas que debemos hacer, cuándo y aún a veces hasta cómo. Tenemos que estar con barbijo constantemente, debemos estar protegiéndonos, a veces dudamos del que está cerca nuestro, nos quedamos sin disfrutar con la familia, eh, esas reuniones que a veces teníamos, un sencillo asado, juntarnos a jugar a la pelota, tener una partida de truco, todas esas cosas terminaron por hace aproximadamente 2 años. Y aunque se hacen clandestinamente, lo que también trae problemáticas porque muchas de estas cosas ha provocado contagios masivos. Así que bueno, en este tiempo que así como se pinta está bastante malo, uno podría deprimirse en un domingo tan hermoso, uno podría realmente decir ¿y para qué seguir? ¿Y cómo seguir? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hemos perdido libertades de alguna manera, eh, hemos perdido también, hasta creo que muchas personas han perdido, como decir, el horizonte, la ambición, las ganas de hacer, ¿no? Pero ante todo esto, ante toda esta crisis, a nuestro socorro viene la palabra de Dios. Y no simplemente para tener una palabra de reflexión, una palabra de guía, porque hay mucha gente que tiene libros de autoayuda, tiene grupos de autoayuda, podemos encontrar mucha sabiduría, sabiduría del hombre, ¿no? De cómo guiarnos y cómo hacer esto y posiciones para hacer tal cosa o tal otra. Pero la realidad concreta es que la palabra de Dios es real, es la palabra de aquel que lo creó todo, que lo hizo todo, incluso nos creó a nosotros y también nos llamó un día a ser hijos. Y esta palabra viene en nuestra ayuda, viene en nuestro socorro. ¿Por qué? Porque dentro de ella Dios tiene un plan. Es decir, no nos dejó, alguna vez lo vimos cuando vimos esto de lo que es lo que Dios tiene previsto de antemano, es decir, Él no solamente creó, Él no solamente dijo, bueno, háganse las cosas, sino que también tiene una providencia, es decir, se ocupa de su creación, se ocupa de lo que creó, no solamente de sus hijos, sino de todo lo creado. Recuerden que dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Así todo lo que Él creó a las personas, aún en sus pecados, en su condenación, su amor era más fuerte que su justicia. No por eso dejó de ser justo ni es injusto, pero quiere decir que a pesar de que estaba la justicia, Él no pudo dejar de amar, de tener compasión, de tener misericordia, y por eso envió a Jesucristo. Dio la oportunidad al mundo que se había perdido a través del pecado desde Adán, y que constantemente sus pensamientos convergían hacia el mal y es enemigo de Dios, dice Pablo en nuestras mentes. Bueno, con todo eso, a sabiendas de Dios, Él quiso no solamente poner su justicia, la cual se cumplirá inexorablemente, sino también ese amor, esa pasión, esa dedicación hacia lo que Él ha creado a través de Jesucristo. Por eso lo envía a Jesús, por eso lo envía como emisario de salvación, como medio de salvación, como el único camino y la única puerta por la cual entrar y hallar salvación. Así que en este tiempo, hermanos, realmente tenemos palabras de aliento. Todo el panorama al principio luctuoso que yo he presentado realmente no contrasta
con lo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros, con esa palabra tremenda que Dios tiene para nuestras vidas, con esa palabra de victoria, ¿sí? Porque realmente Dios ha preparado victoria para el hombre en medio de cualquier tipo de contratiempo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver momentos difíciles desde el comienzo mismo de la humanidad. Cuando el hombre quiso transgredir, cuando aceptó transgredir, cuando desobedeció a Dios y realmente logró obtener esa otra parte de la ley, es decir, que si comieres de cierto morirás, cuando el hombre se apropió de esa parte de la ley en vez de quedarse con el no comer, la humanidad empezó a tener problemas. Caín y Abel, eh, vemos por ahí después Caín, un hombre que empezó a andar, no sabemos por dónde muy bien, cuáles fueron los caminos, por cuáles son los lugares por los cuales él estuvo, pero él empezó a transitar la tierra y él hasta temía que alguien pudiese matarlo. Después tenemos el tiempo de la maldad, el tiempo de los hombres encontrándose, de los hombres de Dios, los hijos de Dios encontrándose con las mujeres, y esto realmente enojó a Dios, ¿no? Lo desilusionó a Dios, porque veía que de constante, dice la palabra, el pensamiento del hombre era el mal. Después vino el tiempo de Noé, el tiempo del diluvio, el tiempo de volver a empezar, el tiempo de destruir y recomenzar. Después vino el tiempo de Abraham, un escogido, con todas sus dificultades, todo lo que él vivió, todo lo que podemos analizar de su vida. Y después vino Jacob, con todas las vicisitudes de Jacob, y después y así sucesivamente el pueblo entrando en Egipto, primero con triunfo, pero luego para ser esclavizado. Después el desierto, después la toma de Canaán, y así constantemente podemos ver a través de la historia, aunque sea de un pueblo, que constantemente el hombre se encuentra con dificultades. ¿Por qué pasó esto? La pandemia tiene nombre de coronavirus, pero a través de la historia, de estos miles de años de historia del hombre en esta tierra, de constante, lo único que hay es guerras, conflictos, dolor, ¿no? En lo cual podemos hallar distintas ramas de todo eso, ¿no? Cautiverio, conquista, hambre, montones de cosas que el hombre vivió, y a eso le podemos agregar todos los efectos de la naturaleza, ¿no? Distintos desastres naturales que ha acontecido al hombre. Ahora bien, ante toda este panorama luctuoso, ante todo este panorama de tragedia y desgracia para el hombre, la pregunta es: ¿y qué haremos con nuestra vida? ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos vivir mejor en esta tierra? ¿Hemos venido a sufrir? La pregunta de muchos. ¿Estamos acá en este mundo para sufrir? De hecho, muchas veces la gente dice: estamos en este mundo para sufrir, este es mi destino, ¿no? ¿Qué es lo que me espera? ¿Para qué vivir? ¿Para qué mi madre me trajo al mundo? De hecho, Job también en algún momento dice: ¿por qué mi madre me habrá concebido? ¿Por qué habré venido? Maldito sea ese día en el cual yo nací. Todo este panorama pues, tiene un correlato de bendición. Y ese correlato de bendición es Cristo. Por eso dice: para que vivamos victoriosamente. Vamos a leer Romanos para comenzar a tener palabras de victoria en menos de este panorama, que no es solamente el coronavirus, hermanos. Como decíamos recién, no es solamente el coronavirus. Gente que pasó por pandemias donde realmente el hombre fue conmovido, donde las poblaciones mermaron tremendamente, pueblos enteros desaparecieron por algunos otros tipos de pandemia. La guerra, hermanos, guerras tremendas. La Primera Guerra Mundial, donde el hombre anhelaba que ya nunca más hubiese guerra porque había sido tan devastadora, tan tremenda, que decían que había sido la guerra de las guerras. Pero podríamos remontarnos a guerras más antiguas, la guerra con los turcos y demás, toda la invasión de los moros a Europa, cuántas cosas se había producido, cuánta guerra para la reconquista, y así sucesivamente.
¿sí? Todo el imperio napoleónico, todo lo que había hecho él, los romanos, es decir, constantemente el hombre está sumido en conflictos y guerras. Pero vamos a una palabra maravillosa de parte de Dios que trae consolación. Vamos a ver Romanos 8, nos dirigimos a Romanos 8:37 específicamente, y vamos a leer una palabra de aliento. En Romanos 8:37 encontramos algo que también, como yo les vengo planteando, que hay un montón de conflictos, hay un montón de preocupaciones, ¿sí? Y sin embargo, Pablo termina trayendo esta palabra de aliento, dice: antes en todas estas causas, muerte, tribulación, angustia, espada, desnudez, persecución, antes bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermosa palabra. Primero, al igual que yo hice recién esta pequeña editorial de introducción de todo lo nefasto que está pasando, y no solamente nos pasa hoy, sino que históricamente nos pasa, y un joven hoy miraría hacia atrás, miraría la historia y diría, ¿a qué mundo he venido? ¿Y qué es lo que me depara? ¿Y qué es lo que viene por delante? Pablo tiene una respuesta, la Biblia tiene una respuesta, el Espíritu Santo tiene una respuesta, Dios tiene una respuesta en la cual dice: antes bien, ante todo este panorama tremendo que el mundo vivió y que hoy está viviendo, y que tal vez todavía sigan cosas, porque Jesús dijo que todo esto son principios de dolores, ante todo esto hay una palabra de aliento y de esperanza. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y uno se podría preguntar, ¿en medio de todo esto se puede ser vencedor cuando realmente después de una guerra no hay vencedores y vencidos? Sí, habrá alguno que va a pagar peor, pero aún el que venció fue a grandes costos. Aún el que venció tiene que recoger sus muertos, o tiene que reagruparse, o tiene que volver a construir. Pero Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de un escritor bíblico como Pablo, nos dice: somos más que vencedores. Y Cristo dice: por medio de mi amor. Y esto nos introduce algo tremendo, queridos hermanos. Somos más que vencedores. Y uno diría: pero no se nota, no lo veo, no lo percibo. ¿Cómo es esto? Y a veces realmente miramos a las iglesias y las personas de las iglesias, y no la iglesia como un edificio, como una comunidad solamente, sino cuando vemos a las personas que integran esa comunidad, que no parecen estar totalmente felices. Hoy, en medio de la pandemia, tenemos hermanos con corona, y tenemos incluso hasta pastores que han fallecido, varios pastores en Argentina que fallecieron a través del coronavirus, y en el mundo ya hay unos cuantos miles de pastores y muchos más creyentes que también han sucumbido ante la pandemia, con lo cual quiere decir que nosotros no estamos exentos de lo que pasa en el mundo, pero la diferencia es que nosotros tenemos una esperanza. La diferencia es que ante la misma propuesta de la muerte, como le puede pasar a cualquiera, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, donde la muerte simplemente es la separación de este mundo y nos prepara a un mundo eterno para vivir juntamente con Dios, un mundo ideal. ¿Por qué? Porque Dios ya lo creó en principio, tuvo que cerrar eso. Recuerden que Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, lo expulsa del jardín. Quiere decir que el jardín está intacto para nosotros. Ese jardín está preparado para aquellos que cuando termine el tiempo final, cuando venga el juicio, cuando venga el día de Dios, entonces a partir de ahí nosotros entraremos en el gozo, en el seno de nuestro Dios. Estaremos de acuerdo a las promesas bíblicas, viviendo eternamente con Dios. Ahora, pero mientras tanto, ¿qué nos espera? ¿No? Pablo también maravillosamente, ahí mismo en Romanos 8:18, y permítame que se lo agregue, dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, permítanme esta palabra anexa de aliento también.
Cuando miramos todas estas aflicciones, las que se pasaron, pero las que tenemos hoy en día, este coronavirus golpeando a la puerta de las casas, ¿qué podemos decir? Toda esta aflicción, así sea muerte inclusive, no es comparable con esa gloria que ha de manifestarse. Una gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Hermanos, esto solo, ¿no? Esto solo tendría que empujarnos a seguir adelante y a empujarlo y a hacerlo con gozo, con agradecimiento, algo que ya vamos a estar viendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Hermano, nada de lo que vivimos en este tiempo se compara con la gloria venidera que Dios tiene preparado para sus hijos. Pero además de no ser comparable, ¿con qué otra cosa podemos alimentarnos? Con lo que decíamos antes, en todas estas aflicciones, en todos estos ataques de la naturaleza, del enemigo, aún de nuestra propia carne. Ante esto, ¿con qué? Espada, persecución, desnudez, angustia, hambre. Ante todo esto, ante todo esto nosotros somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos. Podemos estar en una cama de hospital y somos más que victoriosos. Podemos estar despidiendo los restos de un amigo, de un pariente, pero aún en todo eso somos más que victoriosos. Podemos pasar tiempos de apretura económica, aún estamos justos con la comida, tal vez no hay para gastar en otras cosas, es decir, tenemos la misma ropa, tal vez estamos con la casa deteriorada, no la hemos podido arreglar, pero en medio de este tiempo somos más que victoriosos. Podemos sufrir persecución, nos echaron del trabajo, nuestra familia nos rechaza, no tenemos los amigos o han fallecido o no quieren saber nada con nosotros porque somos cristianos. Aún en todas estas cosas somos más que victoriosos. Hermanos, ¿cómo apropiarnos de esta victoria? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos esa victoria preparada para nosotros y debemos vivirla. Debemos aceptarla, creerla y ponerla en ejecución. Aunque las circunstancias nos estén diciendo de que no puede ser así. Aunque me echaron del trabajo y la palabra dice soy más que victorioso y que Dios tiene provisión para mi vida, yo lo tengo que creer porque Dios lo va a hacer porque lo prometió en su palabra y Dios no es hombre para no cumplir ni arrepentirse de eso. El problema de la iglesia hoy, el problema de cada uno de nosotros, hablo de la iglesia persona, la iglesia personalizada, familias y aún congregaciones enteras, no vive el tiempo de fe. En otros tiempos nosotros decimos, hoy quisiéramos ver los milagros de Cristo, aún los de Pedro y los de Pablo y tal vez aquellos que no están escritos en la Biblia por parte de los apóstoles, y no los podemos vivir porque falta fe. Esos hombres y mujeres de aquel tiempo que sufrieron persecución, que sufrieron pérdida de todo lo que tenían, ¿sí? Que fueron expulsados de algunos lugares y en otros se fueron por su cuenta antes de que los atrapasen, los torturasen y aún los matasen. Gente que murió en los circos romanos, gente que murió crucificada y prendida a fuego, como pasó en alguna noche con algunos de los emperadores, como Nerón y demás. Así el mismo pueblo judío, cuando en el año 70 se destruyó lo emblemático de su religión, que era el templo, en medio de todos esos tiempos, en medio de todo eso, todos creyeron que eran más que vencedores. Pero te va a comer un león, pero somos más que vencedores. Te quedaste sin nada, estás escapando con 2 muditas que hiciste un bollito y saliste corriendo. En todo eso somos más que vencedores. Hermanos, basta mirar, por ejemplo, históricamente el Holocausto. Millones de judíos que lo perdieron todo, que fueron borrados, familias enteras, linajes enteros fueron borrados en el Holocausto, fueron perseguidos y aniquilados. Sin embargo, una de las potencias reales en el mundo son los judíos, los israelitas. ¿Y qué es esto? Es el pueblo de Dios. ¿Y usted qué es? Amigo creyente, hermano creyente, ¿qué es? Pueblo de Dios.
a través de Jesucristo, pero somos pueblo de Dios. Y Él dice que antes todas estas cosas, así nos pasase un holocausto por encima de nosotros mismos, somos más que vencedores. Pero ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir una vida de fe. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, y debemos vivir en esa vida de fe. Debemos vivir de esa manera. Debemos centrar. ¿Sabe qué pasa? Yo entiendo que en este tiempo hay muchas doctrinas que no dependen de la fe, porque la fe es probada como el oro a través del fuego de la prueba, y a veces no queremos pasar por pruebas. Sin embargo, vivimos en pruebas. Así el hombre haya escapado de las pruebas, ahora estamos pasando la prueba de la pandemia. Esto es para todos, pero sobre todo para la iglesia de Cristo. Yo sé que el mundo sufre, pero me doy cuenta que el plan sobre todo, por un lado ataca a la iglesia, por un lado está trayendo de amesetar a la iglesia, de enfriarla y hacerla desaparecer, pero Dios lo está usando para levantar una iglesia fervorosa, para levantar una iglesia de oración, una iglesia de fe en medio del caos que está aconteciendo. Por eso, en este tiempo también yo veo que se caen las doctrinas, aquellas doctrinas falsas que se extraen de la palabra, que apoyadas en algunos versículos que realmente están fuera de tiempo y de contexto, porque algunas cosas son para un pueblo determinado en cierto momento determinado, y aunque están escritas en la Biblia para que nosotros las conozcamos, para conocer el Dios que promete esas cosas y luego cumple, pero no son todas para nosotros. Entonces las sacamos de contexto, las aplicamos y hacemos doctrinas, enseñanzas que le mojan la orejita a la gente para que la gente se sienta satisfecha, pero cuando vive la realidad le dice lo contrario, entonces se siente frustrada, fracasada e incluso se siente no hijo, porque lo que se supone que tenía que actuar en sus vidas no sucede. Entonces se sienten fuera del programa de Dios. De ninguna manera, si fuiste llamado, si el Espíritu Santo te impulsa, si vos sentís que Dios y amás a Dios, si sentís que Dios está en tu vida, sos un hijo. Pero las falsas doctrinas que simplemente benefician a unos pocos en detrimento de muchos, e incluso del Evangelio mismo, nos apartan. Doctrinas como de tener poder y declarar cosas que nosotros no podemos declarar nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Doctrinas de prosperidad, no sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Declarando sanidades que no sabemos si Dios las va a realizar o no, porque no sabemos cuál es el plan de Dios. ¿Y cuál es entonces, de qué manera yo puedo vivir? ¿Cuál es entonces la manera de vivir estas cosas? Es con la fe y la docilidad al Espíritu Santo. Yo debo creerle a Dios y sobre todo la palabra dice, someteos a Dios. Entonces quiero que use el diablo, someteos a Dios y Él huirá de vosotros. Sometidos a Dios en todas las acciones que Él tiene para nosotros, vamos a vivir una vida victoriosa. Esa es la vida victoriosa. La vida dócil, humillada a Dios, rompiendo ese yo, rompiendo esa carnalidad que quiere adueñarse de todo. Por eso esas doctrinas son doctrinas humanistas, hacen resaltar al hombre cuando la verdad es Dios, el Señor de todas las cosas, y su soberanía estará sobre todo. En este tiempo oramos como iglesia, oramos por nosotros, por nuestra familia, por nuestras congregaciones, oramos por otros pastores, oramos por otras congregaciones, oramos por los gobiernos, para que en medio de este tiempo haya sabiduría, y también oramos para que Dios quite la pandemia. Pero ¿cuándo se irá esto? Cuando Dios haya cumplido su propósito en la iglesia. El propósito de Dios es levantar en este tiempo una iglesia llena de presencia de Dios, llena de confianza en Él, llena de agradecimiento. Dejemos de lado aquellas cosas que nos hacen a nosotros importantes cuando el único importante es Cristo. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo, seguir lo que Dios tiene para nosotros. Y a propósito de esto, unos consejos para este tiempo de pandemia, consejos de la Biblia para esta pandemia.
Dios tiene un apéndice para esto, no, Dios tiene una escritura que se cumple en todos los tiempos. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Cartas ya hacia el final de las cartas de Pablo, cartas maravillosas, Tesalónica, donde Pablo está escribiendo esto y nos trae a nosotros una serie de consejos para este tiempo. Primera Tesalónica 5:15 dice así, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pero en este tiempo la gente se aprovecha, hay quienes quieren engañarnos, los comercios ponen precios tremendos que a veces no podemos afrontarlos. El gobierno nos promete una cosa que después no nos da. Déjame que yo voy a hacer justicia por mi cuenta. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto es parte de este tiempo. Esto es parte de este tiempo, el no pagar mal por mal. Seguir lo bueno unos para con otros y para con todos. No solamente con los hermanos, sino que para aquellos que están fuera. En todo tiempo, como cristianos, debemos mostrar el Evangelio de Cristo. Debemos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. 16. Estad siempre gozosos. Pastor, es muy sencillo decir eso. Tal vez usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Tal vez usted no viva la situación que yo estoy viviendo. Posiblemente no. O no conoces mi historia, pero no es lo importante ahora. Pero yo sé una cosa, que no importa la circunstancia, el Señor sigue siendo soberano. Y me dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ya Pablo en Filipenses, en otra carta a sus amigos de Filipo, ya les decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En medio de la incertidumbre, en medio del dolor, de la presión, en medio de la aflicción, estad gozosos. Y todavía no terminamos de digerir esto de estar gozosos, y Pablo, el Espíritu Santo a través de él, tiene algo más tremendo. Dice así, orad sin cesar. Pero orar hacia dónde y cómo, en qué dirección, cómo orar para que Dios me escuche. Dios te escucha, Dios lo sabe. Antes que se forme la palabra en tu boca, antes de que el pensamiento esté listo, Dios ya lo sabe. Y sabe cuál es tu necesidad, pero necesita esa oración constante, ¿sí? Incesantemente. Sería otra forma de traducción, incesantemente, orad incesantemente. Es lo mismo, sin cesar. Incesantemente estar orando, estar en comunión con Dios, buscar su voluntad, decirle, heme aquí, Señor, y gracias a pesar de todo. ¿Qué es el otro? ¿Cómo? Gracias. ¿Gracias por qué? Gracias por todo. Dad gracias por todo. ¿Estáis gozosos, hermano? Y en medio de ese gozo, dad gracias a Dios. Y que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo? Cada vez entiendo menos, cada vez entiendo menos. Más que victoriosos, no veo las circunstancias. Estar gozosos, hacer bien a los demás cuando todos tratan de sacarme aún lo poco que tengo. Dad gracias por todo. Qué tremendo. Y yo diría, como persona sin conocimiento de Dios, o aún siendo un cristiano en este tiempo un poco bajoneado, diría, esto es imposible. Pero esto lo escribe un hombre que pasó un tiempo en cárceles, un hombre que fue perseguido, un hombre que tuvo distintas
circunstancias adversas, bajado en una canasta por un muro, ha tenido naufragios, Pablo mismo lo cuenta por ahí. Y algunas de estas cartas fueron escritas directamente en la cárcel, sufriendo. Y la cárcel no es como hoy, que cada uno tiene su lugarcito y demás, sino en esas cárceles muchas eran a piedra, húmedas, olorosas, sin ningún tipo de resguardo, sin ningún baño. Y él puede decir que aún en medio de eso, en medio de los varazos y todo, pudo adorar a Dios y ver cómo la mano de Dios se movía. Hermanos, ¿por qué no podemos ver la mano de Dios movernos hoy? Porque en vez de dar gracias a Dios por todo, a una circunstancia, en vez de estar gozosos, en vez de estar orando, creyendo que Dios está escuchando, que Dios tiene intervención, que Dios me está consolando en medio de la oración. La oración no es solamente para pedir, la oración es para recibir, recibir confortación, recibir fortaleza, recibir visión, recibir esperanza, recibir el momento de Dios en nuestras vidas, recibir su presencia. La oración me comunica con Dios, la oración hace que mi vida sea fortalecida por Dios. Hermanos, debemos orar no solamente para pedir cosas, debemos orar para recibir. Entonces voy a recibir cosas para recibir a Dios, recibir comunión con Dios. Miremos a Jesús. Yo no sé, no dice la palabra. Los escritores bíblicos no dicen qué es lo que oraba Jesús. Pero yo no me imagino a Jesús pidiéndole cosas. Me imagino a Jesús teniendo comunión, recibiendo del Padre, charlando con Él, pidiéndole dirección. Y ese es el tiempo para nosotros. Hermanos, para terminar esto dice, no apaguéis el espíritu. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener gozo, cuando no podemos dar gracias por todo, ahí descubro que el Espíritu Santo se apaga. Muchas veces me pregunté qué era esto de apagar el espíritu. Y muchas respuestas eran, cuando no usamos los dones y demás, pero la respuesta está acá mismo. La respuesta de cómo puedo apagar el espíritu está aquí. Cuando no devuelvo bien a otros, cuando no puedo estar gozoso, cuando no puedo dar gracias en medio de las circunstancias, cuando no puedo orar al Padre, entonces mi espíritu se apaga. Hermanos, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, algunos sufriendo o han sufrido el coronavirus, otros mirando, como esquivando al coronavirus, pero también hay todo un caos generalizado. Nuestras propias vidas no solamente es coronavirus, nuestras propias vidas están los hijos que nos vemos, los parientes que no podemos despedir, los amigos que están lejos, el trabajo que no rinde o se perdió. En este tiempo tan tremendo, es tiempo de volver bien por mal. Es tiempo de estar gozoso. Es tiempo de orar sin cesar y es tiempo de dar gracias. Hermano, esa victoria que hablamos del principio, porque las doctrinas de la prosperidad y de la declaración creo que se han caído todas, podemos darnos cuenta qué tan falsas eran esas doctrinas y qué tan falsas los maestros, pero en este tiempo la palabra de Dios nos dice lo que realmente necesitamos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias por todo, para que el espíritu no se extinga, no se apague. Oramos.
Padre eterno, Dios de gloria, Señor celestial, Dios de bendición, quiero darte gracias por sobre todo, con el gozo puesto en mi corazón, Señor, siendo más que victorioso a través de aquel que ya tiene la victoria porque nos amó para traerla. Señor, tratando de que el Espíritu Santo se mantenga fortalecido, encendido a plenitud en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por todas las cosas, a pesar de que el ojo y la carne, las circunstancias las ve adversas, las ve contrarias totalmente. Aunque en algunos corazones está la pregunta, ¿y dónde está Dios? Tú estás, Señor, realmente con un plan precioso para nuestras vidas. Señor, llénanos de este gozo, llénanos de una oración incesante, llénanos, Señor, de gratitud por todas las cosas, Señor, y que el Espíritu Santo se encienda fervoroso en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, haz que mis hermanos la perciban con esa preciosa presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, que realmente abramos los ojos a esta realidad, porque quien escribió esto, Señor, sabía lo que escribía, porque había padecido, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, levántanos, Señor, de nuestra dejadez, levántanos de nuestra incomprensión de la situación, de nuestra incertidumbre, Señor, de nuestras dudas. Padre, levántanos por encima de todo eso para que cada día seamos hombres y mujeres, Señor, gozosos, dando gracias por todo, orando sin cesar y con el fuego encendido en nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, que es una palabra de bendición para nuestras vidas, para poder ser más que victoriosos por medio de Jesucristo que nos amó. Para tu gloria siempre a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si seguimos esto que el Espíritu Santo nos dice, esta es la fórmula para vivir victorioso. Esta es la fórmula para ganar en medio del tiempo de caos. Hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, sean llenos de su paz y de su gozo, para que el Espíritu Santo y la comunión del Hijo y el Padre estén en sus vidas hoy y siempre. Amén y amén. Hasta la próxima.